Un viaje épico a través del tiempo, donde las páginas polvorientas de la historia se abren para revelar los cuentos no contados de los magníficos imperios africanos. Una aventura que desentrañará los secretos guardados durante siglos, mientras nos sumergimos en las vibrantes y emocionantes historias que han moldeado el continente africano. Imagínese en una alfombra mágica, volando sobre vastos desiertos y densas selvas, guiados por las leyendas y los extraordinarios logros de los grandes imperios de África. A lo largo de este fascinante camino, encontrarás valientes guerreros, poderosas reinas y ciudades grandiosas que desafiaron al tiempo. Llevarlo de vuelta a los gloriosos días de los imperios de Mali, Songhai y Aksum, donde la riqueza fluía como el río Nilo y la cultura florecía como las flores del Sáhara. Usted será testigo de la grandeza de los reinos que dominaron el comercio, las artes y la ciencia, dejando un legado que resuena hasta nuestros días. Pero este viaje no se trata solo de reyes y batallas. Se trata de las personas comunes que vivieron, amaron y soñaron dentro de los muros de estos imperios. Contarle las emocionantes historias de heroísmo, amor y traición que resuenan a través de los siglos, conectándonos profundamente con la humanidad de nuestros antepasados. A medida que exploramos los misterios de los grandes imperios africanos, no podemos dejar de maravillarnos con la ingeniosidad y la resiliencia del pueblo africano. Cada capítulo de esta jornada revela una nueva capa de complejidad y belleza, mostrándonos que la historia no se trata solo de lo que sucedió, sino de las personas que vivieron y las lecciones que podemos aprender de ellas. Una experiencia inolvidable, donde la historia cobra vida ante tus ojos y donde eres invitado a perderte en las emocionantes páginas de las historias no contadas de los grandes imperios africanos. Esta es una jornada que encantará, inspirará y te dejará ansioso por más. Únete a nosotros mientras desentrañamos los secretos del pasado y celebramos la rica herencia de África. Pero antes de hablar sobre el lugar del que estás hablando, deja también tu opinión en los comentarios y asegúrate de estar suscrito al canal. Una aventura a través de la increíble historia de África. ¿Sabías que esta historia es sumamente importante, pero muchas veces es olvidada o dejada de lado en favor de historias de otros lugares como Europa, Asia u Oriente Medio? Pues sí, pero aquí le daremos el merecido protagonismo. África solía ser el hogar de algunos imperios megapoderosos, ¿sabías? Estos imperios eran como reinos gigantes, llenos de riqueza y cultura, que influenciaron no solo a África, sino también al mundo entero. Un ejemplo es el Imperio de Malí, que era como un paraíso de oro y comercio. Y el Imperio de Aksum, allá en Etiopía, que fue un supercentro de comercio y cristianismo mucho antes que otras partes del mundo. Estos imperios africanos la rompían y dejaron una marca enorme en la historia mundial. Así que es sumamente importante entender y estudiar la historia de África, porque es una pieza clave para el rompecabezas de la historia mundial. Vamos a viajar en el tiempo hasta el antiguo Egipto, una parte sumamente importante de la historia de África. El antiguo Egipto es como una de las civilizaciones más antiguas de todas, llena de cosas geniales como pirámides, faraones y pinturas increíbles en las paredes. Ellos eran como los reyes de la organización, con una jerarquía bien establecida, y construyeron cosas que aún hoy nos dejan boquiabiertos, como las gigantescas pirámides. ¿Y sabes qué más? Eran expertos en expansión, conquistando territorios y haciendo historia. No te olvides de dejar el like, es muy importante para que YouTube te notifique cuando haya un vídeo nuevo. El antiguo Egipto no es solo importante para África, sino para el mundo entero. Fueron una de las primeras grandes civilizaciones de África e influenciaron mucho en lo que vino después, tanto en África como en el mundo entero. Así que entender el antiguo Egipto es como iniciar un viaje increíble por la historia africana y mundial. El reino de Kush, que era como un vecino genial del antiguo Egipto allá en Sudán. Tenían una relación bastante mezclada con los egipcios, casi como un noviazgo de ida y vuelta. A veces, eran como súper amigos, formando alianzas e intercambiando regalos. Pero en otros momentos, eran como rivales, peleando por territorio y poder. También se enfrentaron a unos tipos llamados asirios, que eran bastante feroces, pero el reino de Kush se las arregló, llevando a cabo unas campañas militares exitosas contra ellos. El reino de Kush no era solo un lugar cualquiera, no.
Eran sumamente importantes en la historia de África y se destacaban en la política de la región del antiguo Cercano Oriente. Así que, a pesar de ser un país pequeño, tenían un papel enorme en esa época. Sobre Cartago, una ciudad sumamente importante en el Mediterráneo. Eran como los reyes del comercio y la política en esa región, y se enfrentaban con Roma. Las guerras púnicas fueron como una serie de batallas épicas entre Cartago y Roma. Hubo peleas en el mar, hubo peleas en tierra firme, fue un caos que duró décadas. Roma salió victoriosa y Cartago tuvo que bajar la guardia. Fue el fin de su era dorada, y Roma se convirtió en la nueva jefa en el Mediterráneo. Cartago solía ser la estrella del espectáculo en el pasado, pero acabó siendo superada por Roma. Y así es como se desarrollaban los conflictos entre las civilizaciones antiguas. En la historia del reino de Axem, que era como un punto de encuentro increíble en Etiopía. Dominaban las rutas comerciales que conectaban África, la península arábiga e incluso el Imperio Romano. Aksum era como el corazón del comercio y la política en esa región. Estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y aprovechaban al máximo eso. Imagina, tenían el control de las rutas comerciales entre 3 continentes, África, Asia y Europa. Luego apareció el Islam y cambió todo. Las rutas comerciales se alteraron, el comercio a través del Mar Rojo disminuyó y Aksum comenzó a declinar. Fue un giro triste para este reino que había sido tan poderoso. Aksum no era solo un punto en el mapa, no. Eran como un eslabón que unía diferentes culturas y regiones del mundo antiguo. Y esta historia muestra cómo los cambios en el juego político pueden afectar incluso a los reinos más poderosos. El Imperio de Malí, que era como una alcancía gigante llena de oro en África Occidental. Eran tan ricos que podían construir castillos de oro. ¿En serio? Malí era como el rey del comercio y la cultura. Se desenvolvían muy bien en el negocio del oro y la sal, vendiendo e intercambiando estos tesoros a lo largo de las rutas que atravesaban el desierto. Pero luego comenzaron los problemas, disputas internas dentro del propio imperio por el poder, vecinos entrometidos que querían una parte del pastel e incluso cambios en las rutas comerciales, que dejaron un poco de lado al Malí. El Imperio de Malí era como una estrella brillante en la historia de África Occidental. Y toda esta historia muestra cómo la política, la guerra y la economía pueden influir en el destino de una civilización, incluso una tan poderosa como esta. El Imperio Songhai, que era como un superhéroe de África Occidental, dominando un montón de tierras por allí. Y la cúspide de este imperio fue en la época de Askie Muhammad, un líder muy astuto y valiente. Con Askie al mando, el Imperio Songhai prosperó. La ciudad de Tombuctú se convirtió en el centro de atención, llena de cultura y conocimiento. Allí había de todo: universidades, bibliotecas y mezquitas, atrayendo a personas de toda África y de lugares muy lejanos. Timbuktu era como el Hollywood de la época, pero en lugar de actores y películas, estaba llena de eruditos, comerciantes y gente sumamente inteligente. Y todo esto gracias al Imperio Songhai y a su líder increíble, Askie Muhammad, que situó el desarrollo cultural e intelectual de la región en lo más alto de la lista. El Imperio de Benín, que era como un centro de negocios muy activo en África. Se desenvolvían muy bien en el comercio con los europeos, especialmente en los siglos XVI y XVII. Benín era famoso por su riqueza, talento artístico y una organización política y social que daba envidia. Pero hacia finales del siglo XIX, comenzaron algunos problemas. Los británicos intervinieron, y después de muchas peleas y algunos acuerdos poco justos, terminaron absorbiendo Benín en el Imperio Británico. Fue como el fin de la línea para la independencia y autonomía de Benín, que perdió el control de su propio destino. Esta historia muestra cómo el contacto entre los imperios africanos y los europeos no siempre fue algo bueno. A veces, el comercio terminaba en explotación y pérdida de poder, como fue el caso de Benín. Es una parte triste pero sumamente importante de la historia colonial de África. Hablemos de Great Zimbabwe, que era como una estrella brillante en África Austral, destacándose en el comercio y en el gobierno. Esta ciudad era un punto clave en las rutas comerciales que conectaban el corazón de África Austral con la costa del Océano Índico. ¿Y sabes qué pasaba por esas rutas? Oro y marfil. Era como una mina de oro,
literalmente, que ayudó a la ciudad a volverse súper rica e influyente. Pero Great Zimbabwe no se trataba solo de dinero. También eran muy fuertes políticamente y culturalmente. Tenían una sociedad organizada y una forma sofisticada de gobernar las cosas allí. Esta combinación de talentos convirtió a Great Zimbabwe en un punto mega importante en el mapa económico y político de la región durante sus épocas doradas. Era como el lugar donde todo sucedía en ese momento. Hablemos sobre el antiguo imperio de Ghana, que era como uno de los primeros superpoderes allí en África Occidental. Ghana era como el maestro del comercio entre el norte de África y el sur, donde había mucho oro. Estaban justo en el medio de esas rutas comerciales. ¡Qué posición estratégica! Esta combinación de talentos convirtió a Great Zimbabwe en un punto mega importante en el mapa económico y político de la región durante sus tiempos dorados. Era como el lugar donde, además de ser expertos en el comercio, los de Ghana también se destacaban en la seguridad. Tenían un ejército fuerte, que mantuvo al imperio seguro y estable durante mucho tiempo. Pero, como sucede con muchos imperios, Ghana también comenzó a desmoronarse poco a poco. Las luchas internas por el poder y las invasiones de otros grupos étnicos e imperios vecinos complicaron la situación. Esta historia muestra cómo Ghana fue como una estrella brillante en el inicio de la historia africana, pero también cómo los cambios y presiones a lo largo del tiempo pueden afectar incluso a los imperios más poderosos. Hablemos del reino Zulú, que era como un gran poder en el sur de África y una piedra en el zapato de los colonizadores. Dirigidos por líderes poderosos como el rey Shaka Zulu, estos tipos enfrentaron a los europeos de frente y resistieron valientemente la colonización durante mucho tiempo. No estaban para bromas. Pero entonces llegó una batalla decisiva, la Guerra Anglo-Zulú, y el reino Zulú acabó siendo derrotado por las fuerzas británicas. Fue un golpe duro, pero la cultura y la identidad zulú siguen firmes y fuertes en el Sudáfrica de hoy. La influencia de los zulúes está por todas partes allí, desde tradiciones culturales hasta en la política y la lucha contra el apartheid. Han dejado una marca profunda en la historia de Sudáfrica, y esa herencia continúa moldeando el país hasta el día de hoy. El imperio Ashanti, en Ghana, era como una potencia cultural y militar. Estos tipos eran muy buenos en la organización política y tenían una forma muy especial de hacer las cosas. Además, eran famosos por su rica cultura y las tradiciones que dejaron una marca única en la región. También tenían un ejército envidiable, muy disciplinado y bien entrenado. Pero luego llegó la carrera por África, y los británicos decidieron enfrentarse al Ashanti, queriendo expandir su dominio en la región. Los enfrentamientos fueron intensos, mostrando la resistencia del pueblo Ashanti contra la colonización. Pero al final, los británicos terminaron ganando y dominando el imperio. Sin embargo, la cultura y las tradiciones de los Ashanti siguen vivas y son muy valoradas en Ghana y en todo el mundo. Es una herencia que llevan con mucho orgullo hasta el día de hoy. Hablemos sobre los estados urbanos Swahili, allá en la costa este de África. Eran como centros de comercio mega importantes, donde pasaba todo tipo de cosa buena. Oro, marfil y especias. Estas ciudades eran muy especiales, con una cultura y un idioma suajili únicos. Eran como puentes que conectaban el corazón de África con las rutas marítimas del Océano Índico, conectando el continente africano con el mundo árabe y asiático. Era como un intercambio constante de mercancías e ideas. Pero luego llegaron los portugueses queriendo entrometerse en el negocio. Querían controlar las rutas comerciales marítimas y competían directamente con los comerciantes suajilis. Fue un duro golpe para los estados urbanos suajilis. Esta historia muestra lo importantes que eran estas ciudades en la historia del comercio africano, pero también cómo las interferencias externas pueden arruinar una buena fiesta. Los suajilis sabían cómo hacer negocios, pero no podían competir con los portugueses. Luego, los holandeses y los británicos entraron en escena y alteraron los estados urbanos suajilis. Estos tipos trajeron cambios en las rutas comerciales y crearon nuevos centros de comercio en otras partes de África. Fue como una revolución en los caminos y ferias donde antes reinaban los suajilis. Los estados urbanos suajilis eran sumamente importantes en la historia del comercio y del intercambio cultural en África Oriental. Pero con la llegada de los holandeses y británicos, tuvieron que enfrentarse a nuevos desafíos.
Todas estas transformaciones muestran cómo estas sociedades tuvieron que ingeniárselas para hacer frente a la interferencia europea y a los cambios en el comercio mundial. Fue una época de mucha agitación y novedades por allá. Las historias no contadas de los grandes imperios africanos, un viaje a través del tiempo. Espero que hayan disfrutado este fascinante viaje por la rica historia de África. Pero recuerden, esta es solo una pequeña parte de una narrativa vasta y compleja. Permanezcan atentos, ya que hay mucho más por descubrir y explorar. Si les gustó lo que vieron, no olviden dejar su like, compartir con sus amigos, y lo más importante, suscribirse para no perderse los próximos episodios. Hasta pronto, con más contenido y más historias increíbles para compartir.